Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sección más de En Voz de los Expertos. Soy Químico Carlos Virgen Cruz, soy director comercial y ahorita estamos representando al área de coagulación. Estamos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la sede del Congreso Internacional del Comité de Hemostasia y Trombosis. Y bueno, estoy con una gran amiga, líder de opinión, en hemostasia obviamente, la licenciada Marión. Marión, ¿quién es Marión? Cuéntanos. ¿Quién es Marión? Primero, amiga de Licón, amiga de México, por muchos años, así que yo creo que eso es la principal característica que digo el día de hoy para agradecer esta invitación para estar con ustedes hoy. Bueno, esencialmente yo soy licenciada en bioanálisis. En Venezuela la profesión de laboratorio clínico la ejercen los bioanalistas. Esa es la denominación que tenemos para nuestra profesión, pero esencialmente es análogo al químico de aquí de México. Vengo de Venezuela, me gradué en la Universidad Central de Venezuela y actualmente ejerzo mi labor como coordinadora del Laboratorio de Hemostasia y Trombosis de hemostasia y Trombosis del Banco Municipal de Sangre, que es sede del Centro Nacional de Hemofilia en Caracas. Soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Inicialmente, por muchos años, fui docente de pregrado de la Escuela de Bioanálisis. Actualmente estoy como docente, colaborador docente en lo que es la formación de los médicos hematólogos en el área de hemostasia y trombosis también. Adicionalmente, trabajo en un laboratorio privado en la parte de aseguramiento de la calidad y en la parte de investigación y desarrollo de nuevas pruebas del laboratorio Inmuno 21. Y bueno, pertenezco al Comité de Trombosis y Hemostasia aquí de México. Me dieron ese honor de trabajar con ellos en lo que es la difusión del conocimiento en hemostasia y trombosis de México. De México tengo viniendo a México, la verdad, bastantes años. Y bueno, eso soy amiga de mis colegas aquí de México, mis amigos. Tengo muchos amigos y amigos de muchos amigos en Latinoamérica porque adicional he trabajado con organizaciones regionales como el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, el Grupo CLAT. Fui secretaria hace unos cuantos años y el Comité de Ciencias del Laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia, lo cual me ha llevado a diferentes puntos de Latinoamérica y encontrándome con muchísimos profesionales valiosos que tiene esta región. Esa es Mario. Una gran trayectoria, Marión. Felicidades, la verdad, eres reconocida en México, Venezuela, Latinoamérica y en el mundo. Amplia trayectoria de conocimiento sólido y también pues aprovechar a agradecer, porque siempre has estado apoyando mucho a Licón en talleres, en pláticas y en este tipo de eventos, por ejemplo. Marión, cuéntanos un poco cómo fue que iniciaste con la coagulación. ¿En la carrera te gustaba alguna área o tú pensaste desde la carrera, me gusta la coagulación, o como a muchos nos pasa, de manera incidental? Me encontré con la hemostasia y trombosis. Te La verdad encontró. es que me encontré yo creo que yo la encontré, fue fortuito, casualidad o manos de Dios. Yo creo que fue manos de Dios, porque a lo largo de esta trayectoria que ya tengo como 35 años ya en la misma área, me he dado cuenta que en realidad Dios tenía estos planes y bueno, no hay palabras para agradecerlo, ¿no? Eh, Fortuitamente, en el momento que yo culminé mis estudios en la Universidad Central de Venezuela, por problemas de diversos tipos en el país, hubo una huelga, así, una suspensión de las actividades en la universidad por parte de los profesores, lo cual impidió que yo tomara el título de mi título profesional de manera inmediata, ¿ok? Como se espera que tú de manera inmediata tengas el título y comiences a ejercer. En el país, si tú no tienes el título, no puedes ejercer.
Y me vi en la disyuntiva de qué hago, porque ahora cuánto tiempo va a estar parada la universidad. Esas fueron las circunstancias políticas que rodearon el momento hace unos cuantos ayeres de que me gradué. Y en ese momento decidí, ajá, ¿y qué voy a hacer? Con dos amigas, decidimos, el área de hematología me gustaba, o sea, me agradaba, me atraía, me encantaba. Además tenía muy buenas profesoras de hematología y eso me hizo también querer un poco el área. Y decidí que el Centro Nacional en Venezuela, el Centro Nacional digamos, de lo que es toda la parte hematológica, de patologías hematológicas, etcétera, es el Banco Municipal de Sangre. Y es una institución reconocida a nivel nacional y con orgullo te digo que también a nivel Sí, internacional. sí, muy reconocida. Decidimos nosotras tres decir, bueno, vamos a tocar la puerta del Banco Municipal de Sangre, ya que nos gusta la hematología, y vamos a pedir que queremos hacer una estancia para completar, porque si no podemos ejercer, por lo menos vamos a Se les va completar a nuestra olvidar, ¿no? formación. La universidad estaba cerrada, no podías hacer ninguna otra cosa, y decidimos ir al Banco Municipal de Sangre. El director para el momento nos abrió las puertas, pero nos dijo, en ese momento, aquí existe una institución que es una doctora, que es la encargada pionera hematológica en el país, que es la doctora Norma de Bosch, que es una gran mentora y mi gran maestra a lo largo del tiempo. Nos dijo, mire, sí las aceptamos, pero se tienen que quedar un año aquí de estancia mínimo para que estén en la institución y, y tomen el conocimiento. Ella nos dijo, bueno, tienen que pasar 3 meses, tienen que hacer rotación por las diferentes áreas hematológicas y luego ustedes decidirán cuál es la que más les gusta. Yo creo que fue admiración que sentí por las personas que ejercían en esa área de coagulación, como fue la doctora Norma de Bosch, la doctora Arlette Ruiz de Sáez, que eran las que estaban en ese momento, la mística, el amor que tenían, el contacto con pacientes crónicos, porque obviamente la hemofilia es una enfermedad crónica donde los conoces a los pacientes desde pequeños, donde viste que más que formación o información, conocimiento que podías adquirir en esa institución, era la manera de elaborar, etcétera. Y yo digo que es eso, la admiración que sentí por estas personas que trabajaban aquí, Totalmente. la entrega que tenían a la hora de desarrollarse, yo dije, este es el campo que me gusta, la hemostasia y la trombosis. Y fue así que me encontré de manos de estos maestros la hemostasia y trombosis. De ahí empecé bueno, estando ahí, tuve un año en el área de hemostasia y trombosis, me encantó esa área, me cautivó, yo digo que fue la atmósfera y los trabajos que se hacían ahí, las personas que trabajaban, que me llamaron de la universidad para que fuera, que ya que había estado una estancia tan importante en el área hematológica, que por qué no regresaba a la universidad a clases de hematología, en la cátedra de hematología. Incluso en esa oportunidad le dije, sí, voy a dar clases que sean en el área de hemostasia y trombosis. La hematología era mi idea inicialmente, pero ya he descubierto un área que me gusta mucho. Empecé a dar clases con un consejo de la doctora. En ese momento me decía, si te estaba yo recién egresada de las aulas, si te vas a dedicar a la hemostasia y trombosis y te está llamando la universidad, ve a dar clases, pero no te vayas de la parte asistencial, porque siempre vas a descubrir el amor por todo esto si tienes el balance entre la atención a los pacientes en la parte asistencial, donde vas a adquirir el verdadero conocimiento, porque el verdadero conocimiento no está en los libros, está en el día a día y el enfrentarte a las diversas situaciones que se te pueden generar por la práctica diaria. Y, eh, em, y el estar en la universidad, vas a transmitirle eso a los estudiantes, pero el estar en la universidad te va a obligar a ti a mantenerte al día para actualizar y estar porque tienes que darle lo novedoso, lo que está pasando en este momento. Entonces, la mejor combinación va a ser esa. Quédate en la parte asistencial, en el hospital, dile a la universidad que solo puedes estar con ellos medio tiempo y haz esa dupla. Ella me dice, fue una gran decisión que yo tomé, me decía la doctora en ese momento, y te lo aconsejo tú que estás empezando. Hasta el día de hoy considero que fue el mejor
Consejo consejo buenísimo. que me pudieron dar profesionalmente. A raíz de eso, bueno, toda es historia. Empecé a trabajar en el Banco Municipal de Sangre en paralelo con la universidad. La dupla me encantó. Sentía que lo que le transmitía a los estudiantes era parte de lo que vivía diariamente en la mañana y en las tardes contaba con ellos. Y el estar con los estudiantes me obligó a mantenerme al día en todo lo que estaba pasando. La misma doctora Bosch era un líder, es actualmente, lo que pasa es que ella ya está retirada, un líder de opinión en el área de hemofilia. En el año 2001 aproximadamente se dio la Federación Mundial de la Hemofilia hizo un primer taller donde pretendía ubicar personas que les gustara la docencia en el área de hemostasia y trombosis. Escogieron a 10 personas de diferentes partes del mundo y para escoger a los de Latinoamérica le pidieron opinión a la doctora Bosch. Se llamó un proyecto que se llamaba Entrenando a los Entrenadores. La doctora me propuso para que fuera por Latinoamérica conjuntamente con un profesional de Costa Rica. Hicimos eso y eso fue la entrada hacia la Federación Mundial de Hemofilia. Y de ahí, bueno, me propusieron hacer proyectos de capacitación en otros ámbitos en diferentes partes de la región. Y bueno, eso me permitió ir visitando países, haciendo talleres de coagulación y de alguna manera pues enamorándome más del área de hemostasia y trombosis porque... Y enamorando a más gente. y así he ido recorriendo y de verdad que, bueno, tiene sus sacrificios, el estar viajando de un sitio a otro, etcétera, pero las recompensas son mucho mayores. Y el trabajar con los pacientes, el trabajar con pacientes y entender que no solo necesitan un diagnóstico o un resultado de laboratorio, necesitan un acompañamiento en su proceso, interaccionar con tantos profesionales que te nutren en el conocimiento, porque de verdad que te nutren, todos los días aprendemos algo nuevo y a veces... digamos, el otro perspectiva o el otro punto de vista o la otra manera de hacer las cosas, las mismas cosas que tú haces, pues te da una ampliación de tus conocimientos. Bien, Marión. Sabemos que pues prácticamente tus conocimientos en la coagulación son amplios, en hemofilia, en trombofilia, fibrinolisis, en hemostasia primaria. Pero, digamos, ¿qué es lo que más te gusta o el área que más te has involucrado? Dentro de la coagulación, obviamente. Bueno, el conocimiento, bueno, no es que sea tanto, el conocimiento se va sumando poco a poco, todos los días. Lo que sí te puedo decir es que el día de hoy tengo un poquito más de lo que sabía ayer. O sea, todos los días se va sumando y yo creo que eso es parte de eso. Bueno, me desarrollo, esencialmente a mí me encanta el área de hemostasia y trombosis, la verdad es que en todas las áreas me he dedicado más a la parte de coagulación como tal, el mecanismo de la coagulación como tal, ¿ok? No tengo tanta experiencia en el área de fibrinolisis. Afortunadamente en Venezuela teníamos para el momento otro grupo de trabajo que estaba en el Instituto de Investigaciones Científicas en Venezuela, que estaba, digamos, dirigido por la doctora Carmen Luisa Locha Piñango, también un gran líder del país. Ella se dedicaba mucho a la parte de fibrinolisis y entonces hacíamos como duplas, o sea, los casos de fibrinolisis y los estudios de fibrinolisis los hacían ellos, nosotros nos dedicamos más a la parte de la coagulación propiamente dicha, ¿ok? Y dentro de esto, del área de hemorragia y trombosis, sin duda la hemofilia, o sea, los trastornos de sangrado, pues, bueno, también el hecho de que me involucré con la Federación Mundial de la Hemofilia también desarrolló esa parte que a uno le encanta, ¿no? Y la parte de inhibidores, en hemofilia, etcétera, pues eso es lo que me encantan las pruebas. De hecho, empecé cuando me designaron como coordinadora del laboratorio, que en teoría iba a tener labores más administrativas que en el campo práctico. Nunca me desligué, le decía a mis compañeros, no, lo lamento, pero yo tengo que hacer una de las pruebas, yo no me quiero desligar de eso, y siempre me quedé con los inhibidores. Ellos hacían toda la parte del resto de las pruebas y yo me dedicaba a los inhibidores. Y me encantó tanto la parte de inhibidores en hemofilia, inhibidor lúpico, etcétera, pero esencialmente así.
Y bueno, pero en toda parte que me pongan del laboratorio de hemostasia, me encanta. Lo has vivido. Has Lo he vivido la vivido. coagulación y eso es muy importante. Y qué bueno que seguiste el consejo de tu Uf, profesora, porque fue un consejo importante. Complementas la enseñanza con la práctica y sabes eso es lo que una sabes. dupla excelente. Bien, Marión. Mira, me gustaría saber, es muy importante, ¿cuáles son los principales obstáculos y los retos y cómo han ido evolucionando a través del tiempo? Y también cómo ha ayudado la tecnología a desarrollar y a mejorar la coagulación en todo el entorno. Mira, el laboratorio de hemostasia y trombosis es un laboratorio de desafíos, ¿ok? Que requiere de un profesional comprometido y capacitado, con competencias para ejecutar, para desarrollarse en el área, ¿ok? Primero, porque es complejo el mecanismo que estás estudiando. O sea, sabemos que el mecanismo de la hemostasia es un mecanismo complejo y multifacético, ¿ok? Y que ha ido evolucionando sus conceptos en el tiempo. Cada vez tenemos nuevos conceptos y entendemos, a lo mejor se entiende mejor el mecanismo, pero surgen, digamos, procesos que no se habían descubierto. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, de interrelación de muchos compartimientos del mismo organismo. O sea, tenemos que, hoy en día se entiende, hace unos años se entendía la hemostasia como un mecanismo donde se interrelacionaban unos factores de la coagulación, etcétera. Hoy en día sabemos que hasta las células juegan un gran rol y hablamos de un modelo celular de la coagulación. Entonces, de alguna manera, vemos cómo, si bien las pruebas te permiten reproducir lo que está ocurriendo en vivo de manera casi parecida, no es idéntica, ¿ok? Es algo artificial. Entonces, a veces, digamos, lo que está sucediendo en el laboratorio no necesariamente es lo que está ocurriendo en el paciente. Entonces, las competencias que tiene que tener el personal a la hora de ejecutar estas pruebas e interpretar los resultados involucra que tenga ese conocimiento que tiene que adquirir y las competencias adecuadas. Entonces, eso por una parte, el mecanismo es complejo. Por otro lado, la diversidad metodológica que hay, la cantidad de reactivos, equipos, etcétera, los principios que hay para evaluar. A medida que va pasando el conocimiento se descubren nuevos trastornos que a lo mejor las pruebas que están tradicionalmente que están disponibles no evalúan de manera adecuada esos nuevos trastornos descubiertos. Te pudiera poner un ejemplo. Tradicionalmente el manejo de la terapia anticoagulante o la monitorización de la terapia anticoagulante se hacía a través de las mismas pruebas básicas. Tenemos el caso de los antagonistas de la vitamina K, el tiempo de protrombina, o en el caso de la heparina, el TTP, y esas pruebas básicas estaban disponibles en el laboratorio. Pero siguió aumentando, o siguieron los avances desde el punto de vista terapéutico, y surgieron los nuevos anticoagulantes, donde ya las pruebas básicas no sirven, o sea, no tienen la sensibilidad suficiente para evaluarlo. Sí. Entonces tiene que evolucionar ese laboratorio de manera adecuada en base a esa terapia. Igual pasa en el área de hemofilia, igual pasa en todas las áreas del laboratorio. Entonces, la diversidad, hace poco se hacía descripciones de patologías de la hemofilia que las pruebas coagulantes no te la detectan. Hay mutaciones asociadas a la hemofilia leve que un TTP no te lo detecta, o una prueba coagulante no te lo detecta. Surgen entonces las pruebas cromogénicas. Entonces, de alguna manera, tú tienes que tener la competencia, necesitas una serie de competencias para poder desenvolverte en ese laboratorio adecuadamente, ¿ok? Fíjate que hace poco la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis incluso creó un grupo de trabajo para diseñar ese currículum por competencia que debe tener el profesional, que debe tener el profesional de laboratorio para desarrollarse adecuadamente. Tenemos diferentes unidades para diferentes pruebas. Sabemos una de las grandes pruebas, digamos un gran protagonista de estos últimos tiempos COVID fue el dímero D. Y para el dímero D, por ejemplo, hay una gran diversidad de metodologías para poderlo ejecutar, 28 unidades para poderlo reportar. Es decir, que pareciera que la armonización de pruebas no está completamente satisfecha. Entonces tenemos que
afrontar todas esas diferencias y complejidades que pueden tener las metodologías y que a lo mejor hace ese trabajo tan interesante porque no es apretar un botón, no es meter una prueba en un autoanalizador, es saber que detrás de ese autoanalizador, por muy avanzado que esté, tiene que estar la pericia y la experiencia que pueda adquirir el profesional que maneja ese autoanalizador. Claro que sí. Bien lo dices, Mario. Afortunadamente todos los profesionales del laboratorio trabajan, generan el conocimiento y la tecnología responde a ese conocimiento, porque ahorita se ha ido desarrollando técnicas, tú lo acabas de decir, la monitorización de los nuevos anticoagulantes directos, anti-10, que hace mucho no lo teníamos. Entonces venía ese conocimiento, la generación de trombina, la agregación que poco a poco se va afinando todo. Y se va incorporando incluso en los autoanalizadores. O sea, la industria se ha desarrollado de manera de hacerlo más confortable o más fácil, más trazable los resultados en el laboratorio. Pero el profesional entonces tiene más responsabilidades y debe de adquirir más competencias. Tuve la oportunidad en estos 35 años de pasar de la metodología manual al fibrómetro, que fue el primer equipo que se desarrolló de manera automática, bueno, no eran automáticas, semiautomática. Los dos palitos, sí. Y después pasamos a los semiautomáticos, ¿ok? Donde había una manipulación, o donde existe, porque todavía están disponibles, donde existe una manipulación por parte de las pruebas y donde puedes entender el fundamento de las pruebas. Ahorita pasamos a equipos totalmente automáticos e incluso la capacidad de robotizar todo esto. Este laboratorio. No tengo la oportunidad de vivir esa experiencia porque no trabajo en un laboratorio robotizado, pero sí automatizado, ¿ok? Entonces, obviamente las bondades de la automatización son innegables. Cada vez tienes más herramientas en los mismos autoanalizadores para mejorar la información que puedes suministrar al clínico a través de los resultados. O sea, eso te disminuye el tiempo, hay mayor efectividad en tu trabajo y todo eso. Pero cuidado, o sea, tienes que saber manejar eso adecuadamente. Fíjate que aquí en las conferencias del Congreso, esta mañana, alguien me decía, estábamos hablando del control de la terapia anticoagulante, y alguien me mencionaba, entré en pánico porque yo no sabía que yo tenía que cambiar el valor medio, el valor normal del testigo para yo poder calcular el INR. El equipo me reportaba un INR y yo confiaba en el resultado del equipo. Y le digo, cuidado, tienes que saber qué tanta información tiene ese instrumento para calcular ese INR. El valor medio lo tienes que establecer tú. ¿Cómo él sabe cuál es el valor medio de tu laboratorio con tu metodología? Ok, tú en un código de barra le suministras el índice de sensibilidad y hay valor, y obviamente su fecha de vencimiento, todo eso se lo suministra. Pero tienes que saber qué tanto sabe el equipo, qué tanto puede hacer el equipo, qué beneficios, qué desventajas tienen esos equipos para tú saber si lo que estás reportando es confiable o no, ¿ok? Entonces es yo no lo veo como un obstáculo, yo creo que una gran ventaja que tenemos en nuestros laboratorios en América Latina es que debido a lo mejor dificultades que hemos tenido que afrontar para poder cumplir nuestra función, Pues, eso nos crea la posibilidad de que conocemos un plan B, un plan Z, un plan X, o sea, claro. tenemos que desarrollar eso. Y me he conseguido con profesionales del laboratorio espectaculares en los diferentes países, ¿ok? Comprometidos con su trabajo, con sentido de mística, etcétera. Y eso yo creo que si existe una persona humana comprometida y con esas características, fácilmente puede llegar a ser un gran profesional. Entonces, sí es importante, pero es importante que se sepa que la tecnología avanza, pero que nosotros tenemos que avanzar con ellas. Sí, porque va avanzando la tecnología, pero necesitamos de gente que haga la prueba, que incorpore el tema de la evaluación, que se justifiquen las pruebas, porque luego la tecnología va avanzando, pero desafortunadamente lentamente, porque luego no sabemos cómo justificar esas pruebas. Claro. Por ejemplo, el tema de monómeros, PDF, la generación de trombina, todo eso necesitamos de generar conocimiento. Tú hablabas de algo muy interesante, el tema del INR.
es una fórmula sencilla, pero los equipos responden y te dan un resultado. La interpretación de D-D, el punto de corte, el control de calidad. La necesidad de establecer valores de referencia. Y el saber un poco que en coagulación, en el laboratorio de coagulación, en la mayoría de los casos, no tenemos metodologías de referencia. Tenemos metodologías recomendadas. Y nos basamos en usar casas comerciales sólidas que tengan procesos regulatorios adecuados y que uno sepa, existe una firma comercial que me avala que sus equipos fueron probados, que fueron, hubo un proceso de selección adecuada de los reactivos, etcétera, y todo está trazado a lo que se conoce como buenas prácticas, ¿ok? Pero eso son metodologías recomendadas. Entonces, la necesidad que tienes que tener de saber, bueno, ok, le estoy reportando resultados al paciente, pero reflejan su verdadera condición real. Porque a lo mejor tú dices, bueno, pero este equipo es buenísimo. A la hora de hacer un tiempo de protrombina me da 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ese equipo es muy reproducible, pero ese es el valor 12 que tiene el paciente. Entonces, tú necesitas saber que hay una limitación importante. Yo no tengo la manera de saber si ese 12 es verdaderamente del paciente, a menos que yo participe de comparaciones con otros pares, de comparaciones con otras metodologías, bien sea a través de programas de intercomparación de laboratorio, bien sea a través de programas de evaluación externas que existen y que a veces decimos, esto es una limitación porque esos son muy caros, etcétera. No, hay posibilidades de hacerlo. La misma casa comercial, en su control de calidad interno, que debe ser necesario en todas las pruebas, te da digamos, el valor agregado de poder comparar tus resultados con otras personas que utilizan esa metodología a través de lo que se llama un control de calidad extendido, donde tú en tiempo real procesas tus controles, pero te comparas con otros pares. Entonces, de alguna manera lo tienes que saber. Importante, un poco reproducir las palabras de Westcott, que es un gran catedrático de la garantía de calidad, que él decía, si crees que por solo pasar controles estás haciendo control de calidad, estás equivocado. O sea, tienes que tener todo un programa establecido en el laboratorio que te garantice que esos resultados son confiables. Entonces, eso hace verdaderamente valioso el trabajo, te hace que te enamores de esta área, la complejidad o el individuo es una persona de retos. Y yo quiero vencer esos obstáculos y esta área del laboratorio te ofrece la posibilidad de sentirte así. Muchos retos, sí, Marión, porque lo que tú mencionas es importante, la estandarización, ¿no? Ves que en el sur dicen que las correcciones, en el norte dicen que diluciones, en el oriente dicen que correcciones y diluciones, pero seriadas. Y en poniente dicen que no es necesario las correcciones. Entonces, en otro lado que los intervalos de referencia, en otro lado el TP más 3, el TTPA más 5, ¿no? Ese tipo de estandarización, que ya hay guías importantes. Ser un poco claro, oír la opinión de los organismos internacionales que están comprometidos con esto, que son a lo mejor voces expertas que te dictan pautas, pero sobre todo tú ser un poco, también aportar tu sentido común y tu experticia. O sea, porque a veces tú dices, no, pero es que yo hago correcciones o diluciones porque siempre se hacen, pero, o sea, sabes interpretar, estás siendo efectivo en el trabajo que estás haciendo, porque a lo mejor se lo estás haciendo a pruebas normales, o a lo mejor ya tú sabes por la primera corrección que eso es una deficiencia de factor, o es la presencia de un inhibidor. ¿Qué tanto vas a seguir con eso? Ya enfócate a otras herramientas que te da el mismo laboratorio clínico, y no te establezcas límites, porque a veces tú los visitas, a través de las visitas a los laboratorios clínicos, yo a veces le digo, pero ¿para qué sigues en esto si no vas a obtener más información de la que ya tuviste en un primer paso? Entonces, vete a dosificar factores, vete a estudiar el inhibidor, vete a darle nombre y apellido a esa patología. Y entonces te dicen, no, pero es que esto no se hace aquí. Ahora bien, ¿por qué no se hace aquí? ¿Por qué no se hace en este laboratorio? Porque la tecnología, las casas comerciales, en el mismo instrumento donde estás haciendo el TP y el TTP, puedes hacer la titulación de factores. Lo que necesitas es el reactivo. ¿Pero cuál reactivo? El plasma deficiente. Porque el TTP es el mismo. Exacto. ¿Ok? Sí, ya. Entonces, las limitaciones a veces nos las hacemos en el cerebro. ¿Ok? Entonces tú dices, no, ¿cómo desarrollarla?
O a lo mejor tú dices, bueno, cuestión de presupuesto, depende, porque calcula el número de cosas que estás haciendo, repeticiones innecesarias o el número de no sé cuántas diluciones o no sé cuántas correcciones, saca la cuenta y a lo mejor eso lo puedes invertir en otras herramientas, ¿ok? Entonces yo creo que sí, es cuestión de comprometernos con el área, tener el conocimiento, oír la opinión de otra. Existen guías, o sea, en estos días estaba revisando en las páginas web nada más que existe en el área de hemostasia y trombosis. Hay cualquier cantidad de guías y cualquier cantidad de cosas libres en internet, ni siquiera es de costo. Entonces es cuestión de entender que lo que vamos a trabajar es buscando, primero, las metodologías que verdaderamente cumplan con el requisito para el cual tú estás haciendo la prueba. Porque tienes que ver primero para qué necesitas esas pruebas. Comunicarte con la parte clínica, cuáles son las necesidades del tipo de pacientes que acuden a tu institución. Porque tú le dices al laboratorio, pero ¿por qué ustedes no hacen estas pruebas? Ah, porque no me las solicita el médico. Pero te vas a la parte clínica, ¿por qué tú no las solicitas? Porque el laboratorio no las hace. Entonces, aquí hay una parte de comunicación efectiva que se está perdiendo. Y donde tú necesitas una interacción con el clínico. El clínico finalmente también es tu cliente. Es el que te envía las pruebas al laboratorio. El paciente es tu cliente y es el principal cliente que tienes. La institución hospitalaria, lo que obliga también que tú deberías hacer todas las pruebas al menor costo también, porque tú no tienes que aumentar los costos de atención médica. Entonces, sí es importante que eso ocurra, que exista una integración de un equipo multidisciplinario que esté abocado a elegir las mejores pruebas, los mejores instrumentos, etcétera, de cara a esa seguridad del paciente, a asegurarle que lo que estás dando es lo adecuado. Trabajar codo a codo con el Codo a clínico, codo. porque finalmente todo repercute con el pacientito. Sí. Codo a codo y no a codas, ¿verdad? Como dicen en mi tierra. Eso está bien. Sí, y algo importante, ves que el laboratorio, la tendencia del laboratorio va a la verificación, a la acreditación, a la certificación. Hay también retos importantes con el tema, sobre todo la verificación de las pruebas, que a lo mejor muchas veces queremos verificar las pruebas, que también ya hay guías, ¿verdad? Verificar las pruebas como si fueran pruebas de química clínica. No son iguales. Y no son iguales porque Y no se son miden iguales el tipo de muestra que vas a usar para ese proceso de verificación. Entender qué es verificación y qué es validación, porque muchas de las pruebas del laboratorio también son desarrolladas en el laboratorio. O sea, si son pruebas netamente comerciales donde yo estoy usando... Yo digo que lo ideal siempre es, si tú vas a usar una metodología que ya está disponible comercialmente, esa está más estandarizada y vas a tener una mejor reproductibilidad en el tiempo, pero casada con la misma línea, porque a veces vemos países, me ha tocado visitar países donde usan, por cuestiones de que no los tienen disponibles todas las metodologías y tienen limitaciones, usan equipos de una casa comercial con reactivos de otra casa comercial. Ya eso se convierte en una prueba desarrollada en el laboratorio, porque eso no está, así no fueron diseñadas. Entonces dicen, no, porque ese equipo es abierto. ¿Qué dicen equipo abierto? El fabricante fabricó ese reactivo para ese equipo junto. Y hay una serie de compatibilidades que tú tienes que saber si se cumplen. Claro. Entonces, ese proceso de verificación, existen guías, están disponibles, algunas son pagas, pero te comento, hay artículos publicados que son de los mismos expertos que hacen las guías a lo mejor del CLSI o de cualquier cosa. Tú puedes ver sus publicaciones en internet y están disponibles por ahí. Entonces, de alguna manera, pues, hacer las cosas bien, o sea, no, hay cosas, a ver, en mi país dicen, no inventes el agua tibia, si ya estaba inventada, ¿para qué la vas a inventar tú? Si ya está hecho, pues ya está hecho. Ya está hecho, úsalo. entonces úsalo, ¿ok? Entonces yo creo que comunicación efectiva nuevamente. Y bueno, hay personas que tienen cierta experticia, bueno, aprovéchala, o sea, comunícate y que seas generador de conocimiento, que puedas que todo quede libre. O sea, yo creo que tú no tienes que apagar la luz del otro para hacer que la tuya brille, todos podemos brillar. Muy buen consejo, Mario. Eso, cómo dificulta la comunicación y el trabajo, porque crean barreras. Sí, Barreras correcto, importantes de comunicación en importante. comunicación entre el clínico, entre los profesionales del laboratorio.
Sí, estamos viendo lo del tema de la estandarización. Intervalos de referencia, niños, neonatos, adultos mayores, ese es un tema. Lo del dímero D que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y las guías de anticoagulante lúpico, ¿verdad? De que si se hace las correcciones. Todavía los mismos expertos no se ponen de acuerdo, pero bueno, hay que irlo haciendo. Y lo que dices de los valores de referencia a veces son obstáculos que te encuentras en el laboratorio, porque las guías te dicen tienes que establecer valores de referencia y te muestras cómo la hemostasia puede variar a través del tiempo. Y tenemos valores diferentes en el niño, en el adulto, en el anciano, etcétera. Y bueno, y obligatoriamente tú necesitas valores de referencia para poder interpretar los resultados de que estás emanando del laboratorio, pues. Entonces tú dices, bueno, pero es cuesta arriba. Si yo tengo un hospital donde recibo desde neonatos hasta ancianos, ¿cómo hago yo para establecer eso? Pero si nosotros y esa es una de las competencias que decía este comité de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis que tiene que adquirir, que el laboratorio debería de tener, o el profesional del laboratorio, porque el laboratorio no es una persona, el profesional del laboratorio debería tener digamos, adquirir la costumbre de que lo que tengo, transmitirlo, porque a lo mejor yo no puedo, es cuesta arriba que yo establezca valores de referencia para todo el mundo, pero si hay alguien que ya lo hizo en una determinada población, el publicarlo me ayuda a mí a yo hacer un esfuerzo menor a la hora de calcularlo. Y si ya tú lo hiciste, ¿por qué no lo haces? O si ya tú tuviste un conocimiento dentro de tu equipo de trabajo, mire, yo aprendí esta cosa, yo transfiero el conocimiento, de manera de que todo se vaya desarrollando adecuadamente. Entonces sí, es cuesta arriba, las características de los componentes de la hemostasia también son delicados, el mismo proceso de tomar la muestra. Cuando tú tomas la muestra, tú estás manipulando el lecho vascular y estás activando el mecanismo que vas a estudiar. Los factores de la coagulación no les gusta que lo miren feo, porque son muy sensibles. Las plaquetas no las pueden ni tocar, ¿ok? Entonces, eso te hace que desde el mismo momento en que tú tienes al paciente enfrente, los cuidados que tienes que tener para poder hacer un resultado adecuado, pues son muchos. Por eso también lo hace interesante. Eso lo hace interesante, de verdad que, bueno, esta profesión me ha llevado a conocer personas maravillosas, grandes maestros, que afortunadamente nunca han sido egoístas con el conocimiento, me lo han transmitido y de alguna manera eso quiero ser. O sea, a veces me dicen, bueno, pero que tú transmites los conocimientos, que no tienes a lo mejor no evitas. A mí el que me pregunta y que me necesite, yo sí lo puedo ayudar, lo ayudo. Pero es parte por eso, porque el conocimiento no nació conmigo, ¿ok? Alguien me lo transmitió, o sea, no es mío. Y como dice, no todo está en los libros, también en la experiencia diaria, a mí me han enseñado los mismos pacientes. A mí un paciente, los pacientes y las personas que he tenido, a mí los pacientes con hemofilia, por lo menos tuve la oportunidad de vivir de seguir de cerca con una familia que le sacaba muestras a los pacientes de pequeños. Y me acuerdo una vez que hacían una manifestación para conseguir su medicamento. El niño de la familia tenía como 3 o 4 años, tenía un problema que estaba cojeando tenía un problema de movilidad, pero él iba a la manifestación. Y el papá en ese momento le decía, no, al médico le dice, no, por favor, ese niño que no vaya porque tiene problemas de limitación. Y el papá le decía al otro hermano que no tenía la patología, le decía, anda tú a pedir el medicamento. Y el niño le decía, porque si yo no tengo nada, y le digo, ¿quién te dijo que no tienes nada? Si esa patología la tiene la familia completa, aunque sea tu hermano el que la padezca. Entonces, de alguna manera yo digo, el contacto también con esta paciente, no solamente, digamos, el amor por la hemostasia o el cariño por la hemostasia surgió también un poco de ver, oye, qué importante el contacto con estos pacientes, qué importante el contacto con personas que tienen este tipo de patologías crónicas, porque me hizo crecer también o valorar las bondades o los privilegios que podemos tener al estar sanos. Y ¿por qué no compartir un poco a través de mi profesión, un poco mejorar la calidad de vida de esas personas? Entonces yo creo que eso ha hecho que me atrape. Manera de agradecimiento y mucho compromiso, ¿verdad? Y compromiso. O sea, te involucraste
totalmente en la coagulación. Sí, y todos los que Mm, están ahí, todos los que viven, yo siento que todos, son pocos los que les gusta el área de hemostasis y trombosis, la verdad. pero los que les gusta, Pero los que les gusta quedan atrapados. sí, es difícil salir. Las personas que yo he conocido que trabajan en esa área, bueno, te conozco a ti Desde y que te he estaba bebé, conocido desde que estábamos bebés los dos. estábamos bebés, perdón, sí. ¿Te Estábamos acuerdas? bebés los dos. Éramos unos Tú te quedaste en la área de hemostasis y trombosis y de alguna manera podrás estar en la parte de mercadeo, etcétera, en pero el ventas y corazoncito late por la hemostasis y trombosis. sí, totalmente. Entonces yo siento que todas las personas que trabajamos en esta área nos sentimos atrapados. Es eso, ¿verdad? Bien, La Mari. fibrina, ¿será? La Las fibrina, mallas de la fibrina. trombina, la plasmina, La- o todo el eso. TAFI que modula. Bien, ya para finalizar esta linda entrevista, me gustaría que ves que estas cápsulas las ven profesionales de laboratorio, clínicos y también pacientitos. Me gustaría que nos dieras algún consejo al profesional de laboratorio, al clínico y de cerca a algún pacientito, a los pacientitos también. Un consejo abierto. No, un consejo abierto es que si te atrapa, o sea, siempre que ejerzas en el área donde te apasiona ejercer, que te sientas con identidad y con sentido de pertenencia con tu área de trabajo. Si decides escoger el camino de la hemostasis y trombosis, te puedo decir que está lleno de cosas maravillosas, de personas maravillosas, de maestros maravillosos, porque conozco varias personas, no solamente de Venezuela, México, de América Latina, personas que tienen mucho conocimiento en el área del cual se puedan aprender. Por otra parte, es un área donde todos los días aparecen conocimientos nuevos y eso te va a despertar la chispa de qué qué va a aparecer, qué va a investigar, qué nuevos conocimientos van a haber y de qué manera yo me puedo involucrar profesionalmente. Pero eso sí, que nos sintamos comprometidos con esa área. Si ese es el camino que elegí, pues vamos a nutrirnos el conocimiento día a día porque todos los días aparece algo nuevo. Vamos a comprometernos con el ejercicio de saber, ok, yo voy a seleccionar mis metodologías, mis instrumentos, etcétera, pero al seleccionarlos, pues que me documente, que adquiera el conocimiento y el camino es maravilloso, o sea, que se puede descubrir cosas maravillosas a través de él y que todos los días sentamos la necesidad de siempre seguirnos preparando, seguir transmitiendo los conocimientos que tengamos. Yo creo que todos podemos todos podemos ir creciendo juntos, nadie es competencia de nadie, que hay campo para todos, ¿ok? Pero que te sientas feliz haciéndolo, porque exige sacrificio, no son carreras especialmente remuneradas, si lo ves desde el punto de vista económico, entonces tienes que sentirte comprometido para sentirte feliz a la hora de ejercerlo. Y bueno, nada, les digo que el camino ha sido hermoso, 35 años de 35 recorrido, años. 35 años en la misma área, pero que nos unamos, que Latinoamérica es México prácticamente es mi segundo país. He venido Eres muchas veces mexicana. para acá. Nada más que naciste en Venezuela. Decía Bueno, Chabela Vargas. eso lo decía Chabela Vargas, pero bueno, no, mi país Sí, también sí, lo tú eres venezolana. quiero y mucho. venezolana, pero pero sí, tenemos profesionales al lado valiosos y yo creo que en la medida que nos unamos el crecimiento va a ser exponencial. Totalmente de acuerdo. Marión, amiga, muchas gracias. He aprendido mucho de ti, con tu ejemplo, con todo lo que sabes, porque en los talleres estoy ahí, estamos presentes, tratando de aprender cada vez más, porque hay un compromiso con la gente y con los profesionales. Te agradezco mucho la entrevista y esperemos que no sea la única y la última. Entonces, nos vemos pronto y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la gran familia Licón y de verdad un placer siempre y aquí estamos para lo que sea. Muchas gracias. Gracias.